Hola mis hermanos, este es el tema 17 el que vamos a grabar el día de hoy. Es un primer video de dos videos que trata de cómo se va formando la iglesia, y el primer tema es especialmente las cartas de Pablo. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar la clase. En nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Señor, nos encomendamos en este momento para poder proclamar tu palabra de forma correcta. Le pedimos a tu Santo Espíritu nos llene de sabiduría para poder transmitir la buena noticia, tener el entendimiento y ser portadores de tu luz a nuestros hermanos cristianos. Ilumínanos en el camino, Señor, con tu Espíritu, y no permitas que nos separemos de ti. Amén. Amén. Bueno, el tema pasado se trataba de la importancia de los apóstoles para proclamar la palabra y lo que les había encomendado a Jesús para que no se quedaran en la tierra de Palestina y pudieran emigrar a otras comunidades, a otras ciudades, para poder ir formando comunidades cristianas. A Pablo se le atribuye este gran progreso porque él fue uno de los grandes emprendedores. A través de sus 3 viajes formó varias comunidades y a su vez lo que era la iglesia primitiva, y iba dejando una persona encargada de sus seguidores para que él pudiera estar al mando de esta iglesia primitiva. Y la importancia de las cartas que él escribía a esas comunidades que él había formado, y a otras que no había formado, que también estaban formándose en otras partes. Entonces, las cartas que él escribía eran realmente un medio muy importante para comunicarse, y para darles un mensaje que Cristo es considerado centro de todo el designio salvífico de Dios. Debemos recordar también en este tiempo que era muy común en los escritos emplear a seudónimos, sobre todo con nombres de gente importante, porque había veces que no era el autor especialmente, sino un seguidor de él, y esto lo hacían para mostrar una relación personal con el apóstol, o a la vez pretendían actualizar el mensaje que en ese momento el apóstol quería dar, y a veces también cuando ya había fallecido. Entonces, lo más importante es que todos estos escritos son a la luz del Espíritu Santo y son palabras de Dios, independientemente que no sepamos el verdadero nombre del autor. Y por eso mencionamos que todas las cartas perdón, que se le atribuyen a San Pablo, pues realmente unas no podrían ser de él, ¿verdad? Pero de alguna forma reflejan su forma de pensar. Entonces, tenemos cartas las que se le atribuyen a Pablo, y las vamos a separar ahorita en 5 grupos que son en base a lo que tiene el tema, ¿verdad? De los textos. El primer grupo es la primera y segunda carta de Tesalonicenses, que esa explica la segunda venida de Cristo, o parusía. En general es de lo que se trata. El segundo grupo es la carta de los Gálatas y los Romanos, que es la salvación por la fe. Habla no por las obras, la libertad ante la ley. El tercer grupo es la primera y segunda de Corintios. Además de otros varios temas, habla de Cristo y la sabiduría de Dios y problemas de la comunidad. El otro grupo es de las cartas de la cautividad. Este es cuando Pablo ya está preso, que son las de Filemón, Filipenses, Colosenses y Efesios. Y la última, el grupo es las pastorales, sobre el ministerio de pastores, que es la primera y segunda de Timoteo y la de Tito. Estas están escritas a dirigentes, servidores de comunidades. Habla sobre su oficio pastoral. El orden colocadas en la Biblia no es ni cronológico ni por su contenido, es por su extensión. Va de la carta más grande, pues la más larga, que es Romanos, a la más breve, que es Filemón. Primero dirigidas a las comunidades y después a alguien en particular.
Ordinariamente las cartas también suelen tener siguientes partes, que es primero un saludo, la acción de gracias, el cuerpo de la carta y la despedida. ¿Ok? Bueno, de estas 13 cartas de Pablo, vamos a ver primero las dos de Tesalonicenses. Aquí dice, Tesalónica era la capital de Macedonia en Grecia. Ahí predicó Pablo, al menos durante 3 sábados consecutivos. En la primera de Tesalonicenses, Pablo escribe por las noticias que trae Timoteo de su visita a la comunidad. Los alaba por su progreso y su ejemplo. Los pone alerta contra las dificultades que pueden tener y expone el tema de la segunda venida del Señor. También aborda el tema de la vigilancia como actitud fundamental ante el retorno del Señor, pues estar alertas. Aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, nos dice, por tanto, no nos quedemos dormidos como los demás, sino que estemos vigilantes y seamos sobrios. En la carta segunda de Tesalonicenses, el autor la escribió para solucionar los problemas de la comunidad, sobre todo la mala interpretación con relación a la parucía o segunda venida de Jesús, pues algunos pensaban que ya era inminente. Quiere desengañarlos, describiendo las señales que han de perecer a la parucía, haciéndoles ver que deben meterse con el mundo y trabajar. Ok, y luego el contenido de las cartas, los Gálatas y a los romanos. Les estamos dando el contenido general, muy global de las cartas. La de la carta de los Gálatas es que fue enviada a las comunidades de Galicia del Norte. En esas iglesias, fundadas por Pablo, habían surgido judaizantes que hablaban en su contra como si él no fuera apóstol. Además, los judaizantes anunciaban que para la salvación era necesaria la circuncisión y la práctica de la ley. Pero Pablo se defiende, haciendo ver que el evangelio que él predica es el evangelio auténtico de Jesucristo. Además, no viene por las obras de la ley, sino por la gracia, por la fe en Jesucristo. Nos habla también de la libertad que nos ha traído Cristo, libertad que se ejercita con el amor. Y la carta a los romanos está dirigida a una comunidad que Pablo no había fundado. Quiere confirmarlos en la fe y anunciarles su próxima visita, con ocasión de su viaje a España. Habla también de la salvación que nos ha traído Jesucristo, que nos ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Y en Romanos 8:3 dice, lo que era imposible para la ley por la debilidad de la condición humana, Dios lo hizo posible enviando a su Hijo propio en una condición débil y pecadora, semejante a la nuestra. De este modo, todo lo que tiene que ver con el pecado lo condenó en su condición humana. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ya termina con una invitación a vivir el amor en sus diversas manifestaciones y dimensiones. Envía saludos a diversos miembros de la comunidad. La carta a los Corintios. Bueno, Corintio era un centro comercial muy importante, además era conocido por su corrupción moral. En la primera de Corintios nos presenta a Jesús y este crucificado como la verdadera sabiduría de Dios que confunde la sabiduría humana. En primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 24 nos dice, porque mientras los judíos pidan señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado, tropiezo para los judíos y los judíos, y sin embargo, para los que sean judíos o griegos, un Mesías que es fuerza y sabiduría de Dios. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Por eso había confusión entre los judíos. ¿Cómo podían proclamar a un Mesías muerto? La gente estaba caminando su estilo de vida y de pensamiento por ese Cristo crucificado. Los judíos no creían en la resurrección. Por más testigos que escucharan, no creyeron. Pablo llama la atención sobre algunos desórdenes que había en la comunidad. Trae respuestas a preguntas planteadas sobre el matrimonio y la virginidad. Por ejemplo, sobre el don del Espíritu, el amor con la vida cristiana y el buen uso de los carismas. Además nos habla del centro de nuestra fe, la resurrección de Jesús y de todos los muertos. Bueno, esa es la primera carta de los Corintios. Aclara el significado del ministerio apostólico.
que consiste en ser servidores de la nueva alianza. También nos habla del sentido de la colecta o ayuda a las iglesias necesitadas, como expresión solidaria del amor de Cristo, que siendo rico se hizo sernos. Ok, nos vamos a las cartas de la cautividad cuando Pablo está preso, que son Filemón, Filipenses, Colosenses y Efesios. Empieza con Filemón, es una carta breve. Pablo anuncia a Filemón el regreso de su esclavo Onésimo, que se les había escapado, a quien ahora debe recibir ya no como esclavo, sino como un hermano querido, tanto en lo humano como en el Señor. La de Filipenses, Pablo en su segundo viaje misionero fundó esa comunidad y en su tercer viaje la visitó de nuevo. La carta que escribe esta comunidad es afectuosa y cariñosa y les expresa sus sentimientos de gratitud por la gratitud que han tenido con él y por la ayuda económica en su ministerio apostólico. La carta para animarlos y exhortarlos a su vivencia cristiana, en la unidad y la alegría, poniendo siempre como centro a Jesús. La de los Colosenses, dirigida a los cristianos de Colosas, pequeña ciudad de la provincia romana de Asia, cuya capital fundó esta comunidad. Ante la idea de que entre Dios y los hombres había muchos mediadores, Pablo hace ver claramente que Cristo es el único Señor y Salvador, la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, sobre cualquier trono y potestades. Y la de Efesios, quizás esta carta estaba dirigida a todas las comunidades cristianas del Asia. Uno de los temas es hacer ver que la salvación tiene sus raíces en la elección de los judíos. Todos somos llamados a la salvación. Los gentiles no pueden despreciar a los judíos, pues todos hemos sido reconciliados en Jesús. Y en Efesios 2:14 dice: porque Cristo es nuestra paz, Él hizo de ambos pueblos uno solo al derribar el muro de enemistad que los separaba gracias a su condición humana. Palabra de Dios. Te alabamos. En esta salvación, en Cristo, se desprende la unidad en la diversidad y la vida en Cristo Jesús. Y las cartas pastorales, que son Timoteo y Tito, estos fueron colaboradores estrechos en la obra de Pablo, el cuidado de Éfeso, y a Tito el de Creta. Nos presenta de una u otra forma las cualidades y características de los pastores de las comunidades o obispado, del presbítero, del diácono, ministerios que no coinciden en todo con los que tenemos en la actualidad. También presenta núcleos esenciales de nuestra fe. En la primera de Timoteo 2, del 4 al 6 dice: Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pues hay un único Dios y un único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, hombre también Él, quien se entregó a sí mismo en rescate para todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas son de forma global el contenido de las cartas de Pablo, próximas y los otros escritos restantes del Nuevo Evangelio. Que Dios los bendiga. Gracias.